Muchísimas gracias a todos. Buenas noches a todos. Pues muchas gracias a todos por estar el día de hoy. Efectivamente, haremos la presentación un poquito del curso, las temáticas y algunas cuestiones que querría ir resaltando a lo largo de las sesiones. Como pueden ver, la sesión pues consta de una parte donde vamos a tener una exposición y posteriormente un espacio para compartir impresiones. Voy empezando la presentación. Pues bueno, muchísimas gracias. Como les decía, pues primero, antes que nada, decirles buenas noches, esperando que todos se encuentren ustedes muy bien. Y también agradeciendo a quien honor merece, que también es como bien dijo el doctor Ernesto, a la de GAPA, por quienes tenemos esta posibilidad de hacer estos cursos, a la Facultad de Filosofía y Letras, quienes no solo nos ha formado, sino nos continúa apoyando para continuar en la formación de diversas personas, a la FES Aragón, también donde yo participo, al Instituto de Investigaciones Filosóficas por la participación del doctor Ambrosio Velasco, al programa de maestría y doctorado en filosofía, donde además de que pues se encuentran gran parte de los compañeros o han sido formados ahí, también las doctoras Sonia y Julieta también son participantes de este programa, igual que de la Facultad de Filosofía y Letras, y a nuestro muy querido programa universitario de bioética, también por lo que nos ha apoyado y por la participación de la doctora Paulina Rivero. Bueno, dicho esto, pues justamente querría empezar diciendo, bueno, el curso tenía por subtítulo, Disputas por la verdad y la comprensión del universo. Y dicho así, suena un tanto complicado. ¿Qué es esto de una disputa por la verdad y la comprensión del universo? Creo que no es un tema ajeno a todos nosotros pensar que oír ciencia y religión parecerían temas de diferente balanza, de diferente situación. Y por lo mismo, pues es un aspecto que parecería contradictorio, difícil de acomodar dentro de una misma oración. Para empezar a hablar de esta presentación, quería hablar acerca de algunas pequeñas variaciones epistemológicas acerca de este fenómeno de la comprensión y de la verdad. Comprender es un modo de conocimiento en cierta medida y por ello me gustaría empezar justamente con una definición que a nosotros en filosofía nos ha sido muy importante, aunque no ha estado exenta de dificultades. Esta es la que se presenta tradicionalmente a partir del Platón, con la idea de el conocimiento es una creencia verdadera justificada. Y para pasar analíticamente, digamos que hay tres partes en esta concepción, ¿no? La noción de creencia, la de verdad y la de justificación. Casi siempre que oímos la palabra creencia, pues sin duda nos puede venir a la mente dificultades, aspectos como pues cuestiones de fe o algún conocimiento no tan certero. Sin embargo, creencia es una noción que pues tenemos en muchos niveles. Yo creo que los niños se vuelven adultos. Yo creo que si tomo un veneno me va a hacer algún efecto. Yo creo que si llego al metro habrá transporte a esta hora. Yo creo que el día de mañana volverá a aparecer el sol. Entonces, como tal, es una cuestión también que tiene que ver con cierta cuestión mental, epistémica, y desde ahí quiero partir. Creer también implica mantener una cierta firmeza y adhesión a alguna noción mental. Esta puede ser desde datos que nos están teniendo, que podemos reiterar, que podemos asumir, desde sucesos como van ocurriendo, cuando vamos pensando cómo van sucediendo X cosa y cómo pueden ir interpretando situación. También hay una orientación de eventos asociados a la palabra creencia. Pero también la creencia implica una fuerte aceptación. Cuando alguien cree en alguien o en algo, a veces llega a comportarse de una manera con bastante asertividad y de una manera bastante decidida. Si yo creo que me van a pagar por mi trabajo, pues lo realizo, incluso aún con la mera promesa. Si yo creo que la persona X actúa de Y forma, entonces yo podré comportarme según los acuerdos que tengo establecidos, suponiendo. Si yo creo que el veneno me hace daño, me lo voy a evitar consumir. Entonces, este tipo de nociones suelen tener esta adhesión que te implica una aceptación muy fuerte de ello, ¿no? La gente cree
en ciertos políticos, la gente cree en ciertas personas, la gente cree en determinados textos, la gente cree en determinados resultados de sus acciones. Debido a esta noción tan fuerte que tiene de aceptación, esto puede verse como una posibilidad de argumentarse, porque pues yo puedo decir, ver, yo creo en esto, ¿qué te hace creer en ello? Pues X y Y cosa. Pero también puedo partir de dicha creencia para generar algún tipo de discurso. Esto es lo que me gustaría ir viendo en lo que sigue. A la par, las creencias también llegan a generar actitudes. Yo puedo creer que si hoy hace frío y siento el ambiente húmedo, tal vez haya lluvia y entonces trataré de llevar un paraguas o un abrigo o algo que me proteja. Si yo creo que hoy hará calor, entonces me comporto de X forma. Si yo creo que hoy no va a haber metro o hoy no va a haber clases si llego a mi facultad, entonces voy a comportarme de una manera. Entonces la creencia implica actitudes que yo voy teniendo hacia el mundo y que no solamente se implican una acción hacia el mundo, sino también hacia mí mismo. Puedo creer que me es conveniente lavarme los dientes o peinarme o dormir más horas. Entonces voy a tener una serie de creencias. Bueno, entonces creencia podríamos decirlo de varias cosas. Sin embargo, como se pueden imaginar, el curso más o menos va a versar en torno a un tipo de creencias a las cuales denominaré trascendentes. ¿Qué significa esta palabra de trascendentes? Implica que tienen ciertos contenidos y, en este caso, que nos hacen comportarnos de acuerdo a este marco relativamente poco visible, pero que ahí se encuentra de ideas. Vamos a ver, algunas de las creencias con las que nos encontramos en las religiones es que hay un origen y un fin de lo existente. Sea Dios, sea las tortugas que están asentadas entre sí, sea el cántico de ciertas criaturas, sea la separación del apsu de los eones, sea alguna de esas cuestiones, las creencias que se encuentran ahí señalan pues qué va a pasar. También hay un fin de lo existente, tal vez no un fin en tanto que se acaba, porque no todas las culturas, todas las creencias religiosas, no todos los credos sostienen algo parecido, pero sí podemos ir hacia dónde se dirige lo existente. Va a mantenerse, va a hacer círculos, va a reproducirse, va a aniquilarse en un determinado juicio, va a haber un movimiento de reditus divino, algo de ello. A la par, todas estas cuestiones tienen formas de que tienen simbolizaciones. Yo no conozco a veces los eventos naturales, yo no ubico las plantas, los productos, la realidad, sino a través de ciertas mediaciones con ciertas figuras. A ellas le podremos denominar de muchas maneras. Podríamos decirle dioses, kamis, espíritus, ángeles, alguna nahual, no sé, algún nombre que se le podría dar en diferentes perspectivas. Entonces, a partir de ello, tenemos ese tipo de creencias. Pero también a partir de esta misma, podemos decir que tenemos cierta confianza en determinadas manifestaciones. Yo sé que si tengo cierta bendición, cierta práctica, si realicé ciertas formas, tengo más confianza. Sé que me pusieron sé que dije el nombre de Alá de manera con una perspectiva con fe y creencia fuerte mientras estaba por morir y sabía que me podía salvar gracias a ello. Sabía que no me iban a asaltar el día de hoy porque traía mi cruz en la frente por haber sido miércoles de ceniza. Entonces, ese tipo de cosas a veces nos da un tipo de confianza. A la par, también otra función que tiene es la de adjudicar ciertos sentidos a la vida. Podemos decir, bueno, ¿y para qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido que yo me encuentre aquí 30, 40, 50, 80 años? Podría morirme, podría decidir tomar cualquier camino. ¿Por qué escojo este camino de vida? ¿Por qué escojo? Y a veces también las creencias trascendentes nos ayudan a llenar dichos espacios. Otra
es que nos ayuda a distinguir entre pensamientos. Hay pensamientos que no debo de pensar en lo impío, en lo impuro, en desear la muerte del prójimo, en causarme daño, en causarle daño a otros. Ese tipo de pensamientos tienen que ser expurgados, alejados, distinguidos y tal vez evitados. También ciertos lenguajes, no puedo maldecir, no puedo decir ciertas palabras oeces, no puedo proferir ciertas fonemas. Todo ello se encuentra ahí. Derivado de todo ello, hay una vinculación o repudio que tenemos a ciertos entes y que se va reiterando a partir de formas de acción y que eventualmente van generando instituciones. Esto por el lado de la creencia, insisto, entonces creencia es una adhesión mental, pero pues también hay adhesiones que pueden hablar de un mundo trascendente. Ahora pasemos con la siguiente acepción, verdad. Y verdad es una palabra que en filosofía nos gusta señalar que tiene una serie de variaciones, que tiene dificultades y que tiene una gran polisemia. La verdad puede corresponder a diferentes cosas. Puse algunas acepciones que son las que se encuentran en la pantalla. Algunas de estas son la adecuación de la mente a las cosas. Otras, ciertas, o sea, si yo registro cual si fuese una impresión de las cosas en mi mente, podría ser una impresión verdadera. Otra, cuando inferimos determinados resultados de manera óptima a partir de una actividad mental. Cuando tenemos coherencia con postulados o axiomas, como sucede en las matemáticas o como también sucede en otros tipos de situaciones. Cuando hay conjunto de proposiciones que nos dan guías adecuadas para la acción. Si el partido me dice esto debe ser verdadero, si el líder, si mi X cosa me dice, hay unas cuestiones, hay unas proposiciones que nos dan acciones adecuadas y que son verdaderas para la acción. Otra podría ser la aceptación de proposiciones legitimadas contextualmente. La puerta es verdad o no que sirve para salir. Sin duda, sirve para más que eso. Puede servir para detener, para quemar, para rayonear, para entrar, pero entre ellos, para evitar que entre el frío, para evitar que entren otros o que salgan otros. Pero, digamos, podría funcionar contextualmente que funciona para salir. Cuando hay una identidad entre ideas y enunciados y hechos. Si yo digo que la nieve es blanca, sería adecuado a condición de que efectivamente la nieve llegue a ser blanca, ¿no? Una última con la que me gustaría quedarme es que hay una revelación intuitiva de lo existente, cuando tenemos cierta realidad que se nos manifiesta. Y esta deja ver que hay muchas maneras de tipo de verdad. Como en la imagen podrán identificar que causan muchas diferencias, es decir, cuál sería la que podríamos usar, definir. Y la pregunta entonces sería, ¿cuáles son las que usan las religiones? Podemos identificar, ahí está el Corán, la Torá, pero también hay tablillas antiguas, libros antiguos o tradiciones orientales. ¿Y cuáles son las que utiliza la verdad? En ocasiones podríamos considerar que son verdades de develación o verdades de ciertas cosas que van infiriendo algún personaje sabio, algún iluminado. No ahondaré en exceso en ello porque además mi compañero Juan González va a ahondar muchísimo más de esto en la siguiente sesión. Pero de mientras podemos decir que el tipo de verdades a las que van aplicando no son solamente cierto tipo de verdades cotidianas, al menos para quien tiene la experiencia religiosa, gusta de considerarlas como unas verdades trascendentes. Y entonces la otra pregunta asociada a ellos, ¿y cómo son dichas verdades? ¿Hay un solo tipo de verdad o hay de muchos tipos de verdades religiosas? Digo, partamos del hecho de que las tradiciones religiosas son variadas, son múltiples y que además las verdades que ofrece una pueden diferir de las que ofrece otra, por así decirlo, que manifiesta, que expresa mejor aún. A la par, también podemos señalar que dentro de los textos, de las prácticas, de las creencias, de las narraciones o de los testimonios religiosos, no solamente aparecen una oración o dos, aparecen con frecuencia una gran cantidad de discursos, de narraciones, de ejemplos, de parábolas, que nos deja ver que hay muchas cosas y a veces no todas tienen el mismo nivel o se pueden contradecir. Hay unas que podrían subsumirse, que son bastante obvias, otras que ¿cuántas verdades tienen? ¿Hay una o son múltiples? Seguimos. Otro asunto es, y bueno, ¿y estas verdades?
son referencialmente claros, así inmediatamente se puede entender hacia qué están hablando, o requerimos algún esfuerzo. Es que lo que me dijo, lo que dice el Corán, me cuesta un poco. No, tiene que ser muy directo. Lo que dice la Jura Mazda, lo que señalan los Vedas, todos y cada uno de estos pueden tener diferentes niveles de claridad. También, la otra pregunta es, ¿y estas son eternas? O sea, esta verdad tiene que aplicar hoy, ayer, mañana. Cuando yo era niño estaba muy preocupado porque en la Divina Comedia aparecía Epicuro en el infierno. Yo decía, pues es que él no tiene la culpa de estar en el infierno porque él se enteró de Cristo hasta muy, o sea, él nunca se enteró de Cristo porque pues él nació en diferente contexto, ¿no? Pero es eterno, o sea, él tenía que saber las cosas antes y seguirán siendo igual de válidos para mañana. Variarán según la época y la cultura, dichas verdades, o sea, aplican mejor en ciertos contextos de Babilonia o en ciertos lugares de Egipto o en el año 3 de nuestra era o hace 1000 años, y tal vez hoy en día no tendrán la misma vigencia, la misma validez, la misma referencialidad para hablar de ellas. ¿Cómo se expresan dichas verdades? ¿Utilizan enunciados constatativos que podemos revisar claramente? ¿O a ver, algunas serán performativas? ¿Algunas serán de manera usos retóricos o con diferentes tropos que le hacen ver que no es tan fácil decir, ver a qué está refiriéndose necesariamente? Y es que sus enunciados también pueden asumirse literalmente o serán metáforas en el sentido de Riquet y como lo iremos viendo también un poquitito más adelante con Juan González, con ciertas metáforas, o tendrán que verse en contextos. Tal vez hay unas verdades de ahí que estaban muy bien aplicadas en el año en que se escribieron y hoy en día ya no tienen la misma fuerza. Siguiente, y ya para ir cerrando este apartado, ¿qué criterios existen para justificarla dentro de ciertos marcos de certezas y saberes? Y es aquí donde está una pregunta con la que quisiera ya partir en lo sucesivo. Antaño podíamos encontrar justificaciones de las verdades religiosas, lo encontraré más adelante con una cita de Wittgenstein. Hoy en día parece que hay nuevas verdades y nuevos procesos cognitivos que nos dan un poco o un mucho de certeza mucho mayor que la que tenían las verdades religiosas. Mientras que las verdades trascendentes religiosas se pueden justificar, ¿hay maneras de justificarlas? Sí, para el hombre creyente, para el hombre y la mujer creyentes, sí hay forma de justificarlas. Algunas de ellas son por iluminación. Yo estaba en la meditación, llegó el ángel, sea el ángel Gibril, sea alguno de los ángeles que se describen en otros textos del Evangelio, sea el ángel Moroni, estaba ahí y de repente me habló una silueta y me dijo, y a través de eso me iluminó, o incluso lo percibí de manera clara. Hay otras maneras de justificar como la aceptación dogmática, pues sí, estamos segurísimos, y es muy común creer que la religión es única y exclusivamente proceden de estos tipos de formas, ¿no? O iluminación o aceptación dogmática para justificar lo que está diciendo. Si ya lo dice el buen libro, si ya lo dice el Corán, si ya lo dice el I Ching, debe de ser certero, debe de tener adecuación a la realidad. Otros tipos de verdades que se encuentran ahí latentes también son las que se derivan podemos intuir de ciertas verdades trascendentes. Creo que esto pasa mucho en el discurso místico, por ejemplo. Entréme donde no supe, llegué donde no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. De repente, yo llegué, hice ciertas prácticas, pero de repente todos los que yo conocía se me desperdigó y de repente solo conocí la gran y belleza de Dios que se manifestó de manera profunda, abismal, total. Otra, el discurso reflexionado es a partir de ciertas verdades sagradas. Tenemos una serie de saberes y puedo colegir incluso de estos, pues, cómo entender que existe un Dios, que existen los ángeles, que existe un fin del mundo, las grandes sumas, los grandes tratados teológicos ahondan y insisten en la validez de este tipo de procedimientos. Otras también tienen que ver con unas vías negativas respecto a lo inmanente, puesto que en este mundo no encontramos una perfección, pero yo tengo una idea de perfección, debe haber un mundo donde esta exista, puesto que el conocimiento de algo perfecto no lo podría tener yo gracias a que soy un ser imperfecto, no podría venir de mí, debe haber otros caminos para esto. Y finalmente,
Una que además se ha encontrado mucho en los textos más recientes del siglo pasado es también encontrar inferencias de otros saberes. Veo que la física, veo que la psicodelia, veo que la psicología se reúnen en un cierto punto, aunque suene extraño la psicodelia como un saber. Todos estos convergen en la necesidad de una realidad única que debería verse de X y Y forma. Pueden ser, para algunos de ustedes, para nosotros, pueden que algunas de estas nos parezcan irrisorias, fallidas, caducas, y sin embargo, son maneras de justificar dicha verdad. ¿Qué pasa con las que son de corte inmanente científica, como las que decía hace 2 diapositivas? También tienen formas de justificarse. Tenemos desde observaciones empíricas, inferencias deductivas e inductivas que hacemos con esfuerzo de nuestra racionalidad. Podemos realizar experimentaciones. También podemos hacer aplicación de casos, si los vemos si corresponde o no. Integramos con un conjunto de saberes. Podemos falsar, testear dichas cosas para identificar si efectivamente dicho saber merece continuarse o habría que echarlo por tierra. Podemos identificar algunas leyes y considerar predicciones algunas de estas verdades. Sucede porque ya podemos ver que estadísticamente se va a comprobar, o bien porque está en congruencia con determinados campos epistémicos que son más amplios y corresponde a ciertas teorías, a ciertos cálculos, a determinadas ciencias, a lo que institucionalmente se asume. Podría ser que se asuma como una verdad de corte que yo le nombré inmanente científica. Pero entonces, hasta aquí puse una dicotomía un poco extraña, ¿no? A ver, si señalé que había verdades, que dichas verdades, perdón, que había creencias, que dichas creencias hablan de ciertas nociones a las cuales nos adherimos con firmeza, que estas pueden derivar en discursos con verdad o no, impresiones con verdad o no, y que estos tienen una justificación. Y puse 2 ejemplos de ello. Pero realmente es un motivo de disputa, es un motivo de divergencias, de abismos y de rupturas entre ellos. En algunos momentos parecería pensar que sí. Podemos identificar el caso de Giordano Bruno, quien la doctora Sonia nos hablará también más adelante de él, pero también podemos identificar cosas como la condena a Galileo. E insisto, eso significa que, o esto daría la impresión que sí, hay una disputa. Igualmente, podemos decir que en la secularización incluso también hay divergencias. Por un lado, ya ha triunfado el predominio de lo inmanente, la racionalidad, lo político en el sentido que lo conocemos, y entonces los credos, las creencias, todas esas cosas deberían irse al lado íntimo, no deberían mezclarse. Por otro lado, las partes de la ley, lo público, ahí sí hay cosas que podríamos asumir de manera compartida. Pero la ecuación es tan sencilla, realmente podemos decir, ya se separaron, no hay posibilidad de decir, es más complicado y tal vez estaban más imbricados hasta el punto de que no podemos pensar que ya podemos coronar al soberano inmanente con una corona dada de forma autónoma. Ya nadie sostiene ideas antiguas, arcaicas. Sin duda, podríamos decir, sí, pero son anacrónicos o son arcaicas sus posiciones. Sin embargo, también la pregunta con la que quisiera partir es, ¿realmente lo hemos sacado? Incluso los personajes más rechazantes y más repudiantes de dichas creencias trascendentes. Aquí puse una serie de divergencias o de posiciones que hay entre la ciencia y la fe. Sin duda no las agoté, pero me pareció un catálogo relativamente aceptable para empezar una discusión de todo ello. Algunos personajes o algunas tradiciones o discursos sostienen que es necesario rechazar las verdades trascendentes. No existen, y solamente aceptar las que tienen de corte empírico. Yo solo creo en la ciencia, yo solo creo en lo que puedo tocar, yo solo creo en mi propia percepción. Y voy a rechazar toda verdad de fe, toda verdad religiosa, toda verdad trascendente a la que yo adjudiqué, que son las que tienen las religiones. También podemos decir que otra opción es que podemos inducir verdades trascendentes a partir del conocimiento inmanente. Veo que el mundo se mueve de tal manera, esto me permite explicar que hay una serie de movimientos, de cambios, debe haber alguien que lo esté ocasionando y podríamos decir que tal vez esto es lo que nos permita justificar
que existan verdades trascendentes. Otro, que subsumamos las verdades empírico-racionales bajo los supuestos de la verdad trascendente. Es decir, que cosas como incluso la ciencia, la moral, la política, tenga que estar bajo el filtro, bajo la legitimidad de los discursos, por ejemplo, religiosos y sus verdades. Igualmente, podemos decir que podemos tratar de evitar vincular las verdades trascendentes con otros campos. Está bien, la gente tiene su creencia, sus verdades en ese sentido, pero no hay que mezclarlo con otras cosas. Y hay ejemplos históricos de ello, ¿no? Ahí está el famosísimo texto de The God Delusion de Richard Dawkins, el biólogo, quien no tiene ninguna dificultad junto con Dennett, con Pinker y otros, de señalar que pues, todo esto es una bastante fallidas conjunto de ilusiones que tendríamos que ir superando todas esas cuestiones religiosas. O también esta demostración del argumento ontológico asociado a Anselmo, pero demostrado y formalizado por Gödel unos siglos después. Entonces, da la impresión de que separar o decir hay que subsumir o variar no es tan sencillo como si fuese una sola operación. Igualmente, otras opciones que pude medio vislumbrar respecto a ello es que podemos asumir que son aspectos inconmensurables. Y los aparentes temas comunes, en realidad, pues solo son eso, apariencia, porque en realidad no tienen nada de ello. Hay inconmensurabilidad en lo que está pensando la física y lo que está pensando la metafísica, lo que está pensando la biología y lo que está pensando la moral religiosa. Son perfectamente inconmensurables, tanto los temas como sus vías de aproximarse a cada uno de estos. A partir de eso podemos incluso decir que hay una posibilidad de sostener con bastantes razones un escepticismo o determinado agnosticismo radical para decir, pues yo no creo en alguno de ellos, yo no creo en Dios ni en sus verdades, porque ni siquiera lo he visto, ¿eh? También podría ser al revés, no es que yo solo creo en el universo de Dios, yo todas esas criaturas las veo desde ahí, entonces tal vez son solamente criaturas que están ahí. Dos puntos con los que quisiera ir cerrando estas posibilidades es que una de las opciones es que podríamos obtener tópicos de uno u otro campo de las verdades trascendentes, de las religiosas, para hablar de cuestiones inmanentes. O bien, al revés, podríamos agarrar elementos de la física, de la biología, de la matemática, del derecho, de la sociología, para pensar desde ellos también aspectos propios de la religión. Una última es que tal vez haya parecidos de familia, es decir, cosas que se parecen, semejanzas, porque engarzan en ciertos puntos y tal vez habría que esclarecer ya puntos concretos en vez de pensar en hacer grandes teorías y situaciones. Insisto, no es nada sencillo la situación. Para ejemplificar algunas de las cuestiones de esta dificultad, me gustaría citar a Roger Penrose en una entrevista que le hicieron, donde dice, yo no soy religioso, al menos en el sentido de pertenecer a una congregación religiosa. Y prefiero no utilizar la palabra Dios, porque para empezar, no está claro lo que quiere decir. Desde luego, no puedo creer en un Dios que se interese en los asuntos de los seres humanos. Einstein, sin embargo, hablaba de Dios como un creador o un diseñador de las leyes del universo. Y es cierto que hay personas que dicen mantener simultáneamente una visión científica y religiosa del mundo. Pero a mí me cuesta mucho entender esto, porque son dos maneras totalmente diferentes de intentar comprender y explicar el mundo. No da un portazo total a esta posibilidad. Dice, no, yo no voy por ahí. ¿Cómo trataremos de proceder entonces nosotros para irnos aproximando durante las siguientes sesiones? Efectivamente, no lo haremos con el discurso embravecido del creyente ni con el escepticismo de la persona que despotrica de estas verdades. Tampoco lo haremos como las herramientas elegantísimas y maravillosas que nos da la física o las matemáticas, sino que lo haremos desde nuestras disciplinas. En nuestro caso, para ello tenemos a las ciencias de la religión. Como pueden ver, esto se comporta tanto de historia, sociología, antropología, filosofía y psicología. En el caso del punto que nos converge el día de hoy, que es la filosofía de la religión, habría que aclarar primero que nada que no es teología, puesto que no asumimos ya las verdades que nos dicen dichos credos como si fuesen absolutas, necesariamente tienen que ser verdaderas en el sentido que están ahí puestas, incluso al contrario, tal vez implica tomar distancia de, ¿qué sentido estará señalando estos discursos, el testimonio del fiel, las prácticas del fiel? Todo ello
tal vez habría que tomar una distancia y decir, sería adecuado no asumirlo como si fuera absoluto y total. Por el contrario, lo que hacemos, vamos a tratar de reflexionar los sentidos, los fundamentos, qué contradicciones incluso, qué posibilidades o límites hay en los discursos, prácticas y experiencias religiosas. Particularmente, para analizar esto, nosotros en el grupo en el cual además coparticipo, normalmente utilizamos mucho las disciplinas fenomenológicas. Dichas disciplinas son aquellas que han tomado la orientación teórica de un filósofo llamado Edmund Husserl, que como pueden ver en esta fichita, en este dibujito, falleció en 1938. O sea, es distante, pero no es Platón al menos. No está hace muchos siglos, sin embargo, todavía nos dice algo, y tal vez muchas cosas, tanto Platón como Husserl, aclaremos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en fenomenología, en esta fenomenología? Lo que sabemos, lo que aceptamos de esta perspectiva fenomenológica es que el mundo ya visto, ya experimentado, se asume como una serie de fenómenos que tienen un significado. Cuando ustedes ven a su hermano, su amigo, su pareja, a sus hijas, a sus hermanas, no ven animales racionales, no ven la mesa y solo ven átomos de carbono ahí. No, ven mesas, ven hijos, ven amigos, no ven la pintura y ven manchones químicos en un restregado, ven a la Mona Lisa, ven la persistencia de la memoria, ya ven ciertos fenómenos a los cuales nuestra intencionalidad ya les confiere un determinado significado. Por lo mismo, el método de Husserl es tratar de captar aspectos esenciales de la existencia, que en este caso vamos a tratar de captarlos de una dimensión en concreto de ella, que es una dimensión religiosa. Bien, ¿cuál está señalado dentro de la tradición fenomenológica de la religión como el punto nodal de estas? Es lo sagrado, que también en algunas versiones ha sido traducido como lo santo. Error o no, pero bueno, ha sido traducido como así. Lo santo, hay que señalar que, y esto es como para subrayarlo, que no es equivalente, no es idéntico en ningún caso a lo divino. Lo divino normalmente lo adjudicamos a alguna figura, a algún ente en concreto deífico, reificado, concretado, notable, y los elementos asociados a ello, es decir, Dios y lo que sea cercano a Dios. Lo sagrado no es algo análogo, se trata más bien porque incluso es más amplio que eso. Trataré lo sagrado es más como es la expresión simbólica de una realidad trascendente que rebasa a los objetos mundanos. Por ello puede haber cosas sagradas impuras, o sea, el diablo, el fallecimiento, algunas cosas desagradables y terribles pueden verse como un sagrado impuro, que también hay una palabra que ha utilizado las religiones para referirlo, que es lo maldito. Dichas cosas sagradas se tratan de algo que puede ser una propiedad estable o efímera que se ubica en ciertas cosas. Es decir, de repente puede haber hombres sagrados. El sacerdote estando en la misa, oficiándola, puede ser cuando va al SAT, ahí no es sagrado, ahí es un hombre que es una persona que tiene que pagar. La Biblia es un libro sagrado, en cambio la agarran y otra cultura que no la conoce puede decir, no es esto. El árbol sagrado de ciertas tradiciones llega a la mueblería, el leñador para el que trabaja para la mueblería, corta el árbol sagrado y se vuelve una mesa, una silla. Entonces, es una propiedad que trata de hablar de una realidad trascendente, que expresa dicha realidad trascendente, pero que es, insisto, bastante efímero. Es una situación que además deciden las culturas, ¿no? O sea, no es como que yo decido hoy, yo hoy voy a definir que esto es sagrado. No, las culturas, las tradiciones van identificando como sagrados determinados objetos, situaciones. Por lo mismo, lo que vamos a hacer desde la fenomenología de la religión es tratar de describir aspectos de alguna tradición religiosa según se presenta ante el creyente, esto sin decir si tienen verdad o falsedad, nada más infiriendo y tratando de entender y comprender desde dónde lo ve y ver qué correlaciones tiene, en este caso, con el mundo de verdades inmanentes, de verdades empírico-racionales. Igualmente, a través de ello, la fenomenología de la religión nos permite identificar otras y diferentes maneras como se ha expresado lo sagrado. También nos permite analizar diferentes componentes de la religión. Es decir, ya no solo hablaremos de Dios, podemos hablar de otros elementos, de otras formas, de situaciones con mucha más riqueza y mucho más interesantes y profundas que solo hablar de 2 o 3 personajes, si bien importantes dentro de los discursos religiosos, pero que no se agotan ahí la riqueza de dichos discursos.
¿Qué implicación tiene esto para nuestras sesiones? La primera es que trataremos de mantenernos dentro de los márgenes filosóficos. Esto también implica asumir un diálogo entre horizontes, es decir, aprender a escuchar y a responder, a hablar y tratar de entender los diferentes horizontes sin posturas dogmáticas. No estamos casados con ninguna tradición religiosa, no creemos que la X tradición es más verdadera que otra, tampoco podemos decir creemos en el como cual si fuese una fe, creemos en la relatividad o en la teoría de cuerdas como si esto fuesen soluciones o fórmulas. No, al contrario. Más bien lo que buscamos es enriquecer este diálogo, es crear más conocimiento. Y por lo mismo, no pretendemos en ningún caso deslegitimar saberes. Es decir, no podemos, desde aquí no puedo decir, ay, pero seguro que esto de Dios es mentira, ¿no? O, ay, Alá, seguro no. No podemos determinar ni afirmar eso, ni es nuestra intención. Tampoco diremos, ay, pues seguramente la tradición de la genética de ciertos modelos son los correctos o inadecuados, porque tampoco pretenderemos conocer las profundidades científicas o religiosas que se encuentran ahí. Lo que procuramos es hacer un diálogo entrelazado desde el cual podemos ir comprendiendo todo esto. Y por ello, una de las disciplinas que se han buscado en hacer este diálogo es desde la hermenéutica. Aquí, al lado derecho, me parece, tenemos a Gadamer, quien en Verdad y Métodos propuso algunos elementos de la hermenéutica, y del lado izquierdo a Paul Ricoeur, quien no solamente fue un hermeneuta muy importante por el lado de la lingüística, sino además un gran lector y una persona que puso en diálogo tanto la ciencia como las tradiciones religiosas de una manera maravillosa. Entonces, podemos ver, lo que quisiera decir hasta aquí es que ciencia y religión son orientaciones divergentes en un camino muy complejo. Hay que tratar, ¿y por qué digo esto? Porque quisiera hacer unas preguntas, ¿no? ¿Las científicas y los científicos realmente pueden rechazar las creencias trascendentes? ¿Se las quita uno como se quita uno la bata? O sea, uno entra al laboratorio, uno entra al primer semestre de topología, uno entra al semestre de ciertas materias y dice, ah, ya no, aquí no tienen que creer en esto. No, uno lo van acompañando estas creencias y a veces tienen consecuencias, pero también entonces, no se pueden ir, o tal vez a veces sí. No es una regla de, ay, no tienen que ir acompañándolos. En ocasiones sí van esclareciendo algunas cosas hasta el punto de que las verdades religiosas parecerían inviables, pero en otras los acompañan durante su vida. No es es el caso de varios científicos quienes sí han mostrado un acto de tenacidad en su fe muy fuerte, a la par. Y también los religiosos no utilizan penicilina, no utilizan, incluso para transmitir sus mensajes, cosas como Facebook, etcétera. Las mujeres y hombres de fe pueden y deben rechazar los resultados científicos. Sin duda habrá ejemplos en los que podríamos decir, sí, hay ejemplos donde sí. Otros, no. Desde ellos también saben que es una obra de su marco de interpretación y desde ahí es donde van a interactuar. Es decir, entonces quienes investigan no se abstienen totalmente de sus creencias trascendentes, porque, insisto, no hay una neutralidad de creencias trascendentes a la hora de hacer método, incluso tampoco a la hora de elegir temas, porque hay temas que parecen más importantes que otros. Podría ser por aspectos paradigmáticos, pensaría Kuhn, por programas de investigación científica, diría Hermelácatos, pero hay muchos motivos, algunos de ellos también tienen que ver con elementos subjetivos. Es que yo sentí muy feo cuando falleció X persona de cáncer, entonces yo vi y sentí el sufrimiento de ello y entonces sentí que una voz me decía, investiga por ahí, entonces me dediqué a investigar sobre ello. También para abordar objetos para su estudio o en la interpretación de resultados, con frecuencia también no podemos quitarnos en una neutralidad de creencias total. Incluso los códigos, como se presentan en algunas investigaciones, es inevitable que van teniendo esto, estos aparejamientos, estos encuentros que se encuentran por ahí. ¿Qué consecuencias creen que pueda tener esto? Esto es justamente de lo que vamos a tratar de ahondar un poquitito en diferentes perspectivas. E incluso también vamos a decir que hay científicos que a la par fueron hombres de fe totalmente. Ahí está en la pantalla Lázaro Spallanzani, Nicolás Copérnico, Nikola Steno, Georg Mendel y un estudioso de Einstein que es Georges Lemaitre, porque también no está peleado. Incluso puse en la esquina inferior izquierda
una frase de la carta a los Tesalonicenses, donde Pablo de Tarso señala, examinadlo todo. No también es un mandamiento, perdón, no es un mandamiento, no también es una indicación. Entonces, hacer este examen continuo, no solamente, digo, son personas importantes en los estudios de la cosmología, de la geología, de la física, de la biología, estos personajes. Entonces, decir que es un aspecto rudimentario y carente de conocimiento sería, al menos en un momento, una miopía muy fuerte. O al menos sería generalizar cosas que podrían no ser tan adecuadas. Seguramente los hay, como también puede haberlo en muchos otros lugares. Bien, continúo con una cita de Wittgenstein. Es del Tractatus, me parece la proposición, es una de las partes de la proposición 6. En la actualidad, la gente se detiene ante las leyes de la naturaleza como en la antigüedad se detenía ante Dios y el destino. Y en ambos casos tienen y no tienen razón. Digo, para un filósofo que además de ingeniero matemático y de un gran estudioso de la filosofía, y con muchas intuiciones sobre la religión, deja ver que el punto polémico que está dentro de ello, que no es un punto sencillo y que no hay una sola forma de leerlo. Con todo, en la antigüedad se era más claro en la medida en que se admitía un límite nítido, en tanto que en el nuevo sistema se quiere dar la impresión de que todo está explicado. ¿Y realmente todo está explicado? Digo, hay muchas problemáticas que podríamos ir ahondando, ¿no? Y que desde la física, la biología, la química y las diferentes disciplinas que vamos conociendo todavía pueden tener una hondura mucho mayor y que pueden leerse desde muchas respuestas. ¿Qué origen y qué fin tiene el universo? ¿De qué está hecho? ¿Cuál es la materia de lo que está hecho, no? ¿Por qué es buena, es mala, qué es corrosiva? No sé, perdón, estoy jugando un poco, pero ¿de qué está hecho lo existente? ¿Hay un orden real? ¿Por qué tiene esta figura? ¿Por qué tiene esta estructura? Y si hay cambios dentro de ello, ¿por qué hay cambios? ¿Cómo se dan esos cambios dentro de la naturaleza, dentro del universo? También hay, todos los eventos tienen una causalidad así tradicionalita, o hay eventos que tienen una causalidad poco probable e indeterminada. Si se dan cuenta, estas preguntas bien podrían leerse desde muchos lados con diferentes aristas. También, ¿qué es la vida? Digo, hay textos, si homeostasis, si procesos entrópicos, etcétera, o los límites que esto tiene, ¿no? Si los virus, los virones, los priones, que son como límites muy extraños. ¿Cuál es el origen y fin que tiene la vida, no? ¿Cómo se originó? ¿Por qué de repente procesos químicos se volvieron así como cosas tan complejas que le llamamos hoy en día vida? ¿Qué diferencia tiene con los anteriores, no? ¿Y hacia qué fin se va? ¿Cómo se modifica, no? ¿Qué leyes están modificándolo y qué regulaciones tiene? ¿Dónde se asienta nuestra esencia vital? ¿En nuestro cerebro, hígado, intestinos, en todo el cuerpo? Y lo demás no es tan esencial, podríamos hacerle a cosas o no. ¿Cuándo se asienta, no? Que es una pregunta muy interesante, especialmente en los temas de bioética, temas como de aborto, etcétera, o en temas de clonación, nos decimos, pues, ¿cuándo se asienta dicha esencia, no? Para poder de interrumpir o no alguno de ellos. ¿Cuál es el comportamiento adecuado para nuestra especie? ¿Qué soy yo y cómo me distingo de los otros, no? ¿Cuáles son nuestras capacidades y límites de nuestra mente, no? O sea, si incluso, ¿qué soy yo? Decir, pues estoy solo, sí, pero tenemos un montón de microorganismos que nos acompañan enteramente durante toda nuestra existencia. ¿Y cómo me distingo de los demás? Si hay un límite claro, así, trazable, ¿cuáles son esas capacidades de nuestra mente para conocer y esclarecer lo desconocido? ¿Se tiene que ver solo cerebralmente? ¿Por otra ver otras formas? Estos son algunos de los puntos que sin duda pueden encontrar una intersección muy fuerte para hablar de entre temas que están asociados a las verdades religiosas alguna vez y hoy en día han sido disputadas por un esfuerzo de comprensión en las ciencias empírico-racionales. Eh, digo, el texto de Schrödinger, los de Einstein, como otros muchos, el famoso origen de las especies de Darwin que tanto causó, la foto 51 de Rosalind Franklin sobre el mapa de ADN, los textos de Konrad Lorenz sobre la agresión, dejan ver que también esto que hay cosas que eran antaños expedientes religiosos y ahora parece que está en una disputa pensando, ahora lo podemos responder mejor desde la física, la biología, etcétera. Pero también en la ciencia social suceden, ¿eh? ¿Qué tipo de vinculación deberíamos tener hacia los demás entes de nuestro entorno, no? O sea, podemos dominarlos, conquistarlos, utilizarlos, exhibirlos.
¿Qué rol tenemos nosotros dentro de este ambiente complejo, dentro de las relaciones bióticas? ¿El bien y el mal son universalmente? O sea, ¿hay algo universalmente bueno o malo? ¿O será contextualmente? Entonces, las ciencias sociales también ahí tienen mucho que decir. ¿Cuál debe ser el núcleo de la sociedad? En muchos lugares en la familia, así como si fuese una solución total, ¿no? ¿Qué valor tiene la familia? ¿Cómo se distribuyen y constituyen actividades dentro de ellas, ¿no? Porque además no hay un solo tipo. Digo, si ponemos a ver, en Aristóteles una familia, todavía es padre, madre, hijos y esclavo, ¿no? Entonces esto ha cambiado radicalmente. ¿Qué valor tienen las leyes? ¿Qué fundamenta la justicia? ¿Hay de un solo tipo de justicia? ¿Es adecuado producir mercancías y servicios y bienes de manera ilimitada? O sea, para el ambiente, para nuestras relaciones sociales. También es aceptable la explotación o la rebeldía o la indiferencia política, el sometimiento o la manipulación. También hay los textos religiosos pero sociales, también podrían hablar de ello. ¿Y cómo se justifican que haya diferencias sociales? Porque hay gente que es más pobre o está en determinadas condiciones de marginación o menos marginación. Eso también podríamos leerlo desde ambos caminos. E insisto, hay diferentes textos que han buscado ahondarlo, ¿no? Las cuestiones de género, las de producción y fetichización de ciertos productos, las relaciones sociales que ha producido en la producción y la forma de vivir la mercancía, y también cómo es que llevamos a cabo determinados rituales. Por lo mismo, el reto al que queremos invitarles durante estas sesiones es, uno, a rechazar las posturas unívocas. O sea, no es porque su disciplina o en el caso de que tengan además una expectativa de creencia, un marco de creencias trascendentes, no es que sean así de decir, no sostengan eso. No, hay que aprender a escuchar y reconocer que hay variaciones, que todos tienen diferentes puntos y establecer diálogos, tanto aquí como ustedes, como investigadores, como profesores, como académicos que todos somos. Hay que aprender a establecer estos diálogos y considerar diferentes horizontes temáticos. Esto que yo dije lo puedo ver desde aquí, pero me nutriría mucho si lo veo desde otro lado. Y también en ese sentido vamos a buscar convergencias y también no quedarnos solo con converger, ¿no? O sea, también es adecuado decir, es que esto no lo creo, pero argumentar respetuosamente dichas diferencias para al final hacer una mayor propuesta con plenitud. Y para concluir esta primera parte, me gustaría nada más citar un pequeño encuentro que tuvo Carl Sagan con el Dalai Lama, donde Carl Sagan, en calidad de un famoso escéptico, un famoso científico, además un gran divulgador de la ciencia, le pregunta al Dalai Lama, me parece que, es que no recuerdo qué universidad es, no sé si es Berkeley, pero recuerdo que es en Estados Unidos. Ahora permítame preguntarle, si es posible, algunas preguntas sobre religión. ¿Qué ocurre si la doctrina de una religión, del budismo, digamos, en calidad de que el Dalai Lama es el máximo líder del budismo tibetano en la actualidad y en la época de Carl Sagan, es contradicha con algún descubrimiento de la ciencia, digamos? ¿Qué hace un creyente del budismo en tal caso? Y el Dalai Lama respondió, para los budistas eso no es un problema. El Buda mismo dejó claro que lo importante es tu propia investigación. Debes conocer la realidad sin importar lo que diga la escritura. En caso de que encuentres una contradicción, algo que se oponga a la explicación de las escrituras, debes de confiar en ese descubrimiento más que en la escritura. Bien, esto sería como todo lo que podríamos decir respecto a esta parte temática.